Ya hemos visto la definición de sintaxis y ahora vamos a ver en esta clase la definición de sintagma y los distintos tipos de sintagma que nos podemos encontrar. Pero antes de eso vamos a repasar la definición de sintaxis. Por dos motivos además. Porque nos ayuda a entender y nos ayuda también a memorizar. Y necesitamos las dos cosas para aprender. Entender y memorizar. Gramática. Así empezábamos el esquema. Y ya de la gramática sacábamos morfología y sintaxis. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque la morfología y la sintaxis son parte de la gramática. Y la gramática es parte de la lingüística. Dentro de la gramática decíamos que también nos podíamos encontrar la fonética y la fonología, pero a nivel de secundaria y bachillerato eso no nos interesa, nos vamos a centrar en análisis morfológico y sintáctico. ¿Cómo definíamos entonces la sintaxis? Pues decíamos que era la parte de la gramática que estudia cómo como con tilde, cómo se organizan. Podemos decir cómo se organizan, cómo se combinan, las dos cosas, cómo se organizan y cómo se combinan. Las palabras para formar grupos y oraciones. Estos grupos de aquí son los sintagmas. Y una sola palabra en sintaxis la consideramos normalmente un sintagma. ¿Cómo definíamos morfología? Pues como parte de la gramática que estudia cómo se construyen las palabras. Estudia las palabras y sus constituyentes. En el análisis morfológico troceamos las palabras. En el sintáctico no. Por eso el análisis sintáctico estudia cómo se construyen los grupos, los sintagmas y las oraciones, no cómo se construyen las palabras. Vamos a ver cómo definimos sintagma. Un sintagma es, ante todo, una unidad sintáctica. Y es una unidad sintáctica constituida, podemos decir constituida, formada, es lo mismo, por una palabra, como acabamos de decir. Unidad sintáctica constituida por una palabra o por un grupo de palabras. Si tenemos un grupo de palabras, estas están organizadas en torno a un núcleo. Y este núcleo, el tipo de palabra del núcleo, es el que da nombre al sintagma nominal. Es el que nos dice qué tipo de sintagma es. Si tenemos un sustantivo, sintagma nominal. Si tenemos un adjetivo, sintagma adjetival. En el caso, por ejemplo, podemos tener el sintagma la casa roja. La se refiere a casa y roja también. Casa es el núcleo. Tenemos un grupo, un sintagma de 3 palabras, organizadas en torno a un núcleo que es casa. Como es un sustantivo, lo llamamos sintagma nominal.
Todas las definiciones, exceptuando el sintagma preposicional, siguen la misma estructura. Unidad sintáctica constituida por un nombre o pronombre o por un grupo de palabras organizadas en torno a un nombre o pronombre. En el caso del sintagma nominal, vamos a meter, además del sustantivo del nombre, vamos a meter el pronombre. Los pronombres forman sintagmas nominales. En el caso del sintagma adjetival, unidad sintáctica constituida por un adjetivo o por un grupo de palabras organizadas en torno a un adjetivo. Sintagma adverbial, unidad sintáctica constituida por un adverbio o por un grupo de palabras organizadas en torno a un adverbio. También podríamos decir organizadas en torno a un núcleo, coma, que es un adverbio, coma, que es un adjetivo, coma, que es un sustantivo o pronombre. Luego vamos a dar el salto al sintagma verbal, que es lo mismo, unidad sintáctica constituida por un verbo o por un grupo de palabras organizadas en torno a un verbo. Cambia un poco el sintagma preposicional, ¿vale? Que siempre está formado por un núcleo más un término. Núcleo seguido del término. El núcleo es una preposición. Antes, en la gramática tradicional, lo llamábamos enlace en vez de núcleo y dejábamos el sintagma preposicional sin núcleo. Ahora vamos a decir que no, que el sintagma preposicional es una unidad sintáctica constituida por una preposición que funciona como núcleo, igual que en el resto de los sintagmas. Y además está también constituida por el término que ésta introduce, por el término que esta preposición introduce. Esta aquí se refiere a preposición, ¿vale? Que esta preposición introduce. La preposición encabeza el sintagma preposicional. Puede haber algún elemento delante de la preposición del núcleo, pero nosotros no lo vamos a ver. Lo vamos a dejar para futuros cursos. Pasamos a los ejemplos. El primero, sintagma nominal. El estuche rojo. El estuche rojo es un sintagma nominal. Vamos a ver por qué. Esto, por cierto, lo vamos a dejar para otra clase, lo de las funciones, porque aquí va a ser muy lioso. No podemos entrar en los ejemplos de funciones, así que lo vamos a dejar. El estuche rojo. El determinante. Estuche, sustantivo. Y el rojo, adjetivo. No sé si antes he dicho que el núcleo da nombre al sintagma, que nos dice el tipo de sintagma nominal que es. No sé si he dicho eso o no, es el que nos dice el tipo de sintagma que es, no el tipo de sintagma nominal, lógicamente. No estoy seguro de si dije sintagma nominal o no, pero bueno, el núcleo nos dice el tipo de sintagma. Si es un nombre, si es un sustantivo, ahí sí nos dice que es un sintagma nominal, pero si es un adjetivo, nos dice que es un sintagma adjetival. Vamos a verlo. Por ejemplo, en este caso, el estuche es rojo. El como determinante, ¿a quién se refiere? A estuche, ¿verdad? Y rojo también. Rojo es un adjetivo que nos dice de qué color es el estuche. Si tuviéramos el estuche grande, el estuche pequeño, también pequeño y grande son adjetivos que nos dicen el tamaño del estuche, del sustantivo. Así que, si el, que es un determinante, se refiere al sustantivo y rojo, que es un adjetivo, se refiere al sustantivo, ¿qué tenemos? Un grupo de 3 palabras organizadas en torno a un núcleo, que es estuche, un sustantivo, un nombre. Por tanto, tenemos un sintagma nominal. Vamos a profundizar en cada sintagma en futuras clases, así que no hay problema si no lo entendemos a la perfección, pero espero que se vaya cogiendo. Pasamos al sintagma adjetival. Tenemos 2 palabras, muy, que es un adverbio, y rápido, que es un adjetivo. Decimos el coche rápido, el chico rápido, la chica rápida, los chicos rápidos, las chicas rápidas. Es un adjetivo. Tenemos que saber identificar bien los tipos de palabras, fundamental para analizar los sintagmas.
Muy se refiere a rápido, ¿verdad? Nos está diciendo cómo de rápido. Es el sustantivo al que seguramente se refiere a adjetivo, que aquí no lo hemos puesto. Muy rápido. Si tenemos un adverbio y un adjetivo, un grupo de dos palabras organizadas en torno a rápido, porque muy se refiere a rápido, rápido es el núcleo, que es un adjetivo, por lo tanto tenemos un sintagma adjetival. Vamos a ver el sintagma adverbial. En este caso tenemos tan, que es un adverbio, y lejos, que es otro adverbio. No podemos tener dos núcleos. No podemos decir que es un sintagma adverbial con dos núcleos. No, porque tan se refiere a lejos. Y si tan se refiere a lejos, tenemos un grupo de dos palabras organizadas en torno a un núcleo, que es lejos, que es un adverbio, y por lo tanto nos encontramos ante un sintagma adverbial. Vamos ahora con un poco más difícil, que es el preposicional. ¿Qué tenemos aquí? Hacia la montaña. Tenemos una preposición. Hacia es una preposición. Importante. Hay que aprenderse todo esto de aquí. Esta lista, que son las preposiciones, hay que sabérsela. Tenemos que ser capaces de soltarla del tirón. Muy, muy importante. No podemos confundir una preposición con un determinante, que sucede mucho. Hay que sabérselas. Y en orden es la forma más fácil. Esto es muy importante. Hay que memorizarlas. Así, cuando veamos hacia la montaña, decimos hacia, preposición, sin duda. Luego tenemos la, que es un determinante, y montaña, que es un sustantivo. Esto de aquí es el término, a lo que antes me refería con término. Los sintagmas preposicionales, ya lo puse, son siempre iguales, núcleo más término. Puede haber algo delante, pero no nos vamos a meter ahí. Y este núcleo es la preposición, ¿vale? Introduce al término, que es esto de aquí. Que si os fijáis, no vamos a entrar todavía, pero es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal dentro de un sintagma preposicional. Ya veremos eso. Y también aquí una cosa importante. La veremos, pero del es de más el y al es a más el. Tenemos una preposición y tenemos un determinante. Pero ya lo veremos a fondo en la clase del sintagma preposicional. Pasamos ahora al sintagma verbal. Importante aquí. Si hace un momento he dicho que hay que aprenderse todas las preposiciones, también hay que aprenderse todos los tiempos verbales. En general, para la sintaxis hay que saber identificar los tipos de palabras, pero especialmente las preposiciones y los tiempos verbales hay que memorizarlos. Hay que sabérselos como nos decían antes de pe a pa. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y decir que he comprado son dos verbos distintos. Tenemos verbo, verbo, determinante y sustantivo. No. Esto es un fallo grave. Esto es un fallo bastante grave. Tenemos que poder identificar los tiempos compuestos. He comprado es pretérito perfecto compuesto. ¿Vale? Pretérito perfecto compuesto, primera persona del singular. No nos podemos aprender solamente una persona, no, nos aprendemos las 6 personas porque luego si no nos confundimos. Todos los tiempos verbales, todas las personas, bueno, a ver, las 6 personas no, las 3 personas, primera, segunda y tercera, en singular y en plural. Las 3 en singular y las 3 en plural. Solo hay 3 personas, no 6. Dicho esto, unos pequeños apuntes. Realmente hay otros 3 tipos de sintagmas, que son el pronominal, el conjuntivo y el interjectivo.
conjuntivo, evidentemente, de conjunción e interjectivo de interjección. El pronominal, por supuesto, pronombres. Pero el conjuntivo y el interjectivo no los vamos a ver en secundaria y en bachillerato. Y el pronominal no lo vamos a distinguir del nominal, ¿vale? Para nosotros, como marco aquí, los pronombres constituyen sintagmas nominales. Y tiene todo el sentido del mundo porque el pronombre al final es una clase que ejerce las mismas funciones que un sintagma nominal. Siempre se ha dicho que el pronombre sustituye al nombre, al sustantivo, y no es del todo cierto, más bien sustituye al sintagma nominal. Ejerce las mismas funciones que el sintagma nominal. Aquí un ejemplo, nos adelantamos un poco, pero una agenda es un sintagma nominal y la es un pronombre, para nosotros sintagma nominal, que ejerce la misma función que una agenda. Este la es un pronombre, ¿eh? No es un determinante, no acompaña a ningún sustantivo, sustituye a un sintagma nominal, por eso decimos que es un pronombre y no un sustantivo. Y ahora sí, dicho esto, no hay problema si nos quedan dudas, si estos ejemplos no los hemos entendido del todo, porque vamos a ir ahora en clase por clase, vamos a ir sintagma por sintagma. Una clase dedicada a cada sintagma y luego clases dedicadas a repasar en general, a analizar en general todos los sintagmas y a mezclarlos. Así que hasta aquí la clase de sintagmas y tipos de sintagmas.